Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer webinar. Y bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué hacemos en Synergy Biotech? Bueno, nosotros lo que buscamos es crear una cultura de calidad, tanto en las compañías con las que trabajamos, así con nuestros proveedores y con las personas que trabajamos aquí en el laboratorio, con nuestros colaboradores. ¿Por qué crear una cultura de calidad? Porque el entendimiento y la aplicación de una cultura de calidad en nuestro trabajo eleva nuestra calidad de vida. Asimismo, al momento en que hacemos nuestro trabajo mejor, tenemos más satisfacción, incremento de rendimiento y mejores resultados. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por medio de 3 servicios. Primero es el de educación, como este tipo de webinars y otros cursos que damos en línea y presenciales. Así como también tenemos laboratorio de pruebas, evaluamos tanto la microbiología como físico-química de los alimentos y nos especializamos en la determinación de vida de anaquel. Asimismo, también vendemos productos para incrementar la calidad de higiene en las compañías productoras de alimentos y bebidas. Un poco acerca de mí, bueno, soy cofundador y director de Synergy Biotech. Tengo un postdoctorado en microbiología de los alimentos en la Universidad de Wageningen, en Holanda. Tengo un doctorado en inocuidad de los alimentos en la Universidad de Huddersfield, una maestría en el manejo de la calidad de los alimentos en la Universidad de Salford, un diplomado en ciencia y tecnologías de los alimentos en la Universidad de Lincoln, todos esos en Inglaterra, y soy ingeniero industrial y de sistemas del TEC de Monterrey. ¿Qué es lo que vamos a estar platicando el día de hoy? Dentro de esta media hora, una hora que vamos a estar desarrollando este webinar. Bueno, pues primero vamos a empezar con algunos conceptos básicos sobre qué es la higiene e inocuidad en la industria restaurantera y de hospitalidad. Y con esto en mente vamos a desarrollar 7 casos de estudio, ¿sale? Estos casos de estudio lo que vamos a ver es cómo interpretar los resultados microbiológicos tanto en el agua como en las manos de los preparadores de alimentos, como en las superficies, aire, ensalada, carne y postres. Llegamos a unas conclusiones, damos alguna bibliografía y concluimos. Bueno, pues vamos a empezar definiendo qué es la higiene y la inocuidad de los alimentos y por qué es relevante. Entonces, ¿qué es la evaluación de la higiene e inocuidad de los alimentos? Es la actividad para determinar el nivel de un microorganismo o conjunto de microorganismos en comparación con un estándar preestablecido. Las medidas que es la higiene de los alimentos son las medidas necesarias que se realizan durante el manejo de los alimentos y que aseguran la inocuidad de los mismos. ¿Qué es la inocuidad de los alimentos? Es la garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan. ¿Cómo evaluar la higiene e inocuidad de los alimentos? Bueno, esto se realiza generalmente, sobre todo en restaurantes, cafeterías, comedores industriales, etcétera, por medio de análisis microbiológicos como mesofilos aerobios, coliformes totales, salmonella, así como análisis físico-químicos como son el cloro residual, pureza del agua, etcétera. ¿Por qué evaluar la higiene e inocuidad de los alimentos? Aquí lo que buscamos es verificar y validar que los alimentos y bebidas servidos al comensal cumplen con los estándares de calidad esperados. Obviamente nadie vamos a un restaurante a comprar comida que nos va a hacer daño. ¿Por qué evaluar la higiene e inocuidad de los alimentos? Recuerden que sin inocuidad no hay negocio. Ya han cerrado muchos negocios por multas debido a que se reportaron personas enfermas o hubo brotes de estos comedores y restaurantes, etc. ¿Quién es él o la responsable de evaluar la higiene e inocuidad de los alimentos? Él o la responsable de la higiene e inocuidad de los alimentos es, de hecho, responsabilidad de todos los participantes de la compañía, desde los proveedores, cocineros, chefs, gerentes, hasta los bartenders y meseros. ¿Quién es él o la responsable de evaluar la higiene? Bueno, sin embargo, él o la responsable de que se evalúe la higiene e inocuidad en el restaurante, comedor, ghost kitchen, cafetería, etcétera, es la persona asignada por la alta dirección.
Generalmente hay un responsable y bueno, esto ya lo dice el dueño del restaurante o el director de operaciones, etc. Por ejemplo, en un corporativo que manejan varios comisariatos, puede haber un gerente o un líder de calidad. En un restaurante o una cadena, puede ser él o la chef corporativo o el gerente de operaciones. En un comedor, puede ser él o la gerente de operaciones. En una cafetería, el gerente, él o la gerente o el dueño. ¿Y quién es el responsable? Bueno, es de buena práctica asignar a un responsable de calidad, el cual puede estar completamente dedicado o dedicada a monitorear la calidad de los alimentos, o a una persona involucrada en la operación del establecimiento y que dentro de sus responsabilidades incluya la evaluación de la higiene e inocuidad de los alimentos. Entonces, aquí depende de qué tan grande sea la compañía. Hay compañías que están en toda la República Mexicana, incluso que son internacionales. Entonces, aquí se requieren de un gerente o un director de calidad e inocuidad. Hay otras empresas que son 3 o 4 restaurantes. Aquí tal vez sea necesario solamente tener, probablemente el gerente de cada unidad pueda hacer, aparte de sus responsabilidades, tener la responsabilidad de llevar a cabo los análisis y la evaluación de la higiene e inocuidad de los alimentos. Así como si es un solo restaurante o una sola cafetería, probablemente puede ser el gerente general o si es muy chiquita, puede ser también actividades que puede llevar a cabo el dueño o la dueña de ese restaurante o de esa cafetería. ¿Por qué me debería interesar? El objetivo de la industria restaurantera y de hospitalidad es proporcionar un servicio esperado al cliente bajo criterios legales y de calidad. Recuerden, nosotros estamos aquí para proveer un servicio de alimentos. No estamos aquí para enfermar a las personas. Entonces, tenemos que realizar todas las medidas necesarias para que nuestro negocio sea el proveer el servicio de alimentación, no el servicio para enfermar a las personas. Uno sí es negocio y el otro no es negocio. Ahora, ¿cómo lo puedo controlar? Aquí ya hablamos en el webinar pasado cómo lo podemos controlar por medio de educación, prevención, evaluación y verificación. Lo explico a más detalle en el webinar anterior, el cual ahorita ya lo pueden encontrar en YouTube. Está en nuestro canal de YouTube de Synergy Biotech. Rápidamente vemos que la educación, lo que nosotros tenemos que integrar dentro de nuestros planes de educación al personal está dentro de la norma 251. Recuerden que esta norma oficial mexicana 251 aplica a todas las compañías productoras de alimentos en la República Mexicana. Independientemente si seas una cafetería chiquita o seas la panadería más grande de México y estés en todo el mundo, tienes que cumplir con la norma 251 y con los criterios que tiene esta. Entonces, dentro de los criterios, aquí en el apartado 5.14.2, nos dice los puntos que debe de incluir la capacitación, ¿sale? Como había platicado, más detalles se encuentra en el webinar número 2. También podemos podemos complementar la capacitación con otras normas, como por ejemplo la norma 251, bueno, es la base. También tenemos la NMX, la norma mexicana 605, la cual se utiliza para obtener el distintivo H, la ISO 22002-2, que en este caso es particular para la industria restaurantera y de hospitalidad, así como otro tipo de agencias, los cuales emiten estándares y guías para que nos puedan servir como base para tener un sistema de gestión de higiene y calidad de los alimentos. Recuerda que no puedes controlar lo que no puedes cuantificar. Así también tenemos otras normatividades más específicas. En el caso de la 251, nos habla de las buenas prácticas, ¿sale? Nos habla de tener un sistema preventivo.
Y bueno, ¿cómo podemos mantener ese sistema preventivo? También tenemos otras normas específicas, por ejemplo, al agua, y en este caso al agua y al hielo, que es la norma 201, la cual nos dice cuáles son los límites que debe tener, los límites microbiológicos que debe tener el agua y hielo para consumo humano, envasado y a granel. También había otras normas, vamos a platicar de esta norma, la 093, un poquito más adelante, la cual en esta, bueno, ya no está vigente, pero nos puede servir como referencia, la cual tiene especificaciones sanitarias límites, los cuales podemos utilizar como referencia para poder medir el nivel de higiene que tiene nuestra agua, nuestros alimentos, superficies vivas, etcétera. También podemos apoyarnos en normatividad y organismos verificadores para que nos hagan auditorías y nosotros estemos conscientes del nivel de higiene que tienen nuestros establecimientos. Así como también es recomendable tener un auditor interno, el cual se base en alguna de estas normas anteriores, como el distintivo H o la ISO, y haga una evaluación de cómo se encuentra nuestro nivel de higiene a nivel cafetería o a nivel comisariato. Pues bueno, con esto vamos a empezar con el caso de estudio número 1, que en este caso va a ser el agua. Y bueno, aquí, como sabemos, pues el agua puede verse clara y cristalina, pero eso no significa que no pueda haber contaminación en esta agua y es necesario medirla. ¿Por qué evaluar la higiene e inocuidad del agua? Si el agua que se utiliza para preparar los alimentos, lavar la loza, lavar las manos de los preparadores de alimentos, etcétera, está sucia, esto provocará que los alimentos y bebidas producidos estén contaminados. En el webinar 1 les platicamos sobre el caso de estudio donde este chef nos habló porque varias personas de la cocina se enfermaron del estómago y bueno, ellos sospechaban que venía del agua. Entonces tomamos muestras en diferentes lugares con filtro y sin filtro y bueno, llegamos aquí al laboratorio, lo evaluamos y pues sí, salieron muy contaminadas todas las muestras que tomamos, hubiera o no hubiera filtro. Entonces se lo comentamos al chef, el chef se quejó con la administración y les dijo que le hicieran pruebas al agua de la cisterna porque les estaba llegando el agua contaminada. Entonces nosotros fuimos a tomar agua de la cisterna, fuimos con personal de la administración para que nos abriera la tapa de la cisterna y al momento de abrir la tapa y prender la linterna para que tomáramos la muestra, porque bueno, pues era el último estacionamiento de una plaza comercial muy grande, entonces, y ahí no habían prendido las luces, prendieron las luces y lo primero que vimos fue un gato muerto en la cisterna. Y bueno, de este gato, la descomposición de este gato muerto era lo que estaba provocando que el agua estuviera contaminada. Y no solamente este restaurante, sino el resto de la plaza. Pero bueno, el caso es de que afortunadamente este chef sí lo detectó a tiempo e hizo algo al respecto, o sea, nos mandó a llamar, tuvo que pagar un poquito más porque ya habíamos hecho las evaluaciones con ellos, pero se evitó de que hubiera brotes, porque bueno, teniendo esta agua contaminada, eventualmente iba a llegar al consumidor, al comensal. Ahora imagínense cuánto comensal, ¿no? Realmente es un restaurante muy popular y carísimo. Ahora ir a comer a uno de esos lugares y no sé, tener cuentas arriba de los 2,000, 3,000 pesos para enfermarte, pues no vale mucho la pena. Entonces, afortunadamente, este chef tenía la sensibilidad necesaria, nos llamó y pudo evitar que pasara a mayores. Bueno, entonces, aquí, ¿cuál es la normatividad? Como les platicaba, tenemos la 251, la cual es aplicable a todas las compañías productoras de alimentos, incluyendo los restaurantes, cafeterías, comedores industriales, etcétera. En esta nos dice, en el punto 5.8.1, que el agua que esté en contacto directo con los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, materias primas, superficies en contacto con el mismo,
envase primario o aquella para elaborar hielo debe ser potable y cumplir con los límites permisibles de cloro residual libre y de los organismos coliformes totales y fecales establecidos en la modificación a la norma 127 citada en el apartado de referencias, debiendo llevarse un registro diario del contenido del cloro residual. Entonces, bueno, aquí ya les está marcando la norma 251, la cual en cualquier momento les puede llegar una entidad federativa a hacer una evaluación de esta norma 251. Y como parte de la evidencia para este punto, recuerden, tienen que mostrar los análisis del agua y los análisis de cloro. Bueno, ahora vamos a platicar sobre esta modificación a la norma 127. ¿Qué es lo que nos dice? Aquí en la tabla 1 tenemos que para los organismos coliformes totales, el límite permisible del agua es ausencia o no detectables. También tenemos que evaluar ya sea Escherichia coli o coliformes fecales u organismos termotolerantes. Y de estos el límite permisible es ausencia o no detectables. En el caso de los restaurantes generalmente evaluamos tanto los organismos coliformes totales como los coliformes fecales. Ojo, aquí también está la norma 201, la cual es aplicable para el agua y el hielo. Sin embargo, en esa norma únicamente pide los coliformes totales. Y muchos restaurantes, por ahorrarse una lanita, deciden solamente considerar la norma 201 y solamente hacer los coliformes totales. Cabe mencionar que, bueno, sí, esa es una norma oficial mexicana, pero también esta otra norma oficial mexicana aplica a todos los productores de alimentos, entonces, incluyendo restaurantes, etc. Y si les van a hacer una inspección de la higiene de su establecimiento, se van a basar en la norma 251, no en la norma 201. Entonces, el que lleguen y les digan, bueno, pues es que yo estoy basando mis evaluaciones en la norma 201, te van a decir, bueno, pues está muy bien, pero en el punto de la norma 5.8.1 te dice que tienes que hacer coliformes totales, coliformes fecales y cloro residual. A ver, échame los resultados. Entonces, bueno, pues sí, en conclusión, sí tienen que hacer esas 3 evaluaciones y particularmente la de cloro tiene que ser todos los días y sobre todo tienen que tener registros de que lo están haciendo. Ahora, para el cloro residual tenemos en la misma norma, en la modificación de la norma 127, en la tabla 3, tenemos que para el cloro residual libre tenemos un límite permisible de 0,2 al 1,5. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un resultado de 0.1? Bueno, pues entonces estamos fuera de la norma. ¿Qué pasa si tenemos un resultado de 2? Bueno, pues entonces estamos fuera de la norma, ¿sale? Aquí, de acuerdo a esta norma, el nivel de cloro de miligramos por litro que tenemos que tener es de 0.2 a 1.5. Entonces, aquí en esta, ¿qué normatividad? Bueno, la 210. Bueno, sí. ¿Cómo nosotros hacemos las evaluaciones microbiológicas? Nosotros nos basamos en la norma 210, ¿sale? Que aquí nos dan los métodos de prueba, determinación de microorganismos indicadores, determinación de microorganismos patógenos. Entonces, aquí en el inciso H, que es específico para coliformes totales y coliformes fecales y E. coli, nos vamos al punto H.7.1.1.1, que es agua para uso y consumo humano y envasado. Y aquí nos dice, bueno, que podemos hacerlo con diferentes metodologías. En este caso, la que nosotros usamos más comúnmente es la de utilizar 10 tubos con caldo lauril y los mezclamos con 10 mililitros del agua que se va a estar evaluando. Entonces, si de esos 10 tubos ninguno salió positivo, o sea, todos salieron limpios, entonces eso significa que tenemos un resultado de menor a 1.1, número más probable sobre 100 mililitros, ¿sale? Entonces, bueno, ahora, ¿y eso cómo lo convierto en resultados? Aquí tenemos esta tablita. Esta tablita es parte de los resultados que nosotros emitimos. Sin embargo, el formato ya lo cambiamos.
a los que les tocó trabajar con nosotros hasta el 2019, todavía les tocaron resultados con este formato, pero a partir de finales del 2019 ya cambiamos el formato. Entonces, bueno, para los que por ahí quieran copiar y pegar y decir que hicimos los resultados nosotros, lo siento, pero no les va a funcionar. Entonces, sí, tienen que ser las evaluaciones bien. Pero bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo emitimos nosotros nuestros resultados para que nuestros clientes se enteren de qué es lo que está sucediendo con la higiene de su establecimiento? Entonces, nosotros aquí tenemos este cuadrito que es el más importante, que es básicamente el de resultados. Entonces, aquí en la primera, viéndolo de frente, al lado izquierdo, tenemos el ensayo, que es básicamente el nombre del ensayo que nosotros estamos realizando. Luego sigue la norma o la metodología en la cual nosotros nos estamos basando para llegar al resultado del ensayo que estamos evaluando. El resultado, el límite, de acuerdo, si existe una norma oficial mexicana, ponemos el límite ahí para poder compararlo con el resultado. Entonces tenemos el resultado y el límite para compararlo inmediatamente. Las unidades en las que se están evaluando el resultado, y en caso de que haya observaciones, bueno, pues ahí ponemos algunas observaciones. Entonces, aquí tenemos que para el agua evaluamos los organismos coliformes totales por medio de la técnica del número más probable, o NMP. Recuerden que el acrónimo de número más probable es NMP, y lo vamos a seguir viendo en las siguientes diapositivas. Entonces, aquí para los coliformes totales, número más probable, el resultado fue menor a 1.1. Si recuerdan, aquí arriba vimos que si todos los tubos estaban limpios, eso significaba que el resultado iba a ser de menor a 1.1, número más probable, ¿sale? Entonces aquí el resultado pues es ese, de que básicamente del agua que tomamos y lo sembramos en los 10 diferentes tubos con caldo lauril, los incubamos a 35 grados y bueno, pues no pasó nada, salieron limpios. Entonces aquí tenemos el resultado en menor a 1.1. ¿Y cuál es el límite? El límite, si recuerdan, aquí arriba tenemos que en la tabla 1 de la modificación a la norma 127, el límite permisible es ausencia o no detectable. Entonces, aquí nosotros mostramos pues, los dos resultados, tanto el resultado de menor a 1.1 como el límite de ausencia o no detectable. Para los organismos coliformes fecales, número más probable, tenemos el mismo resultado, menor a 1.1, que como vimos en la tabla anterior, significa que todos los tubos estuvieron limpios, significa que no encontramos contaminación en esa agua con coliformes fecales. El límite es ausencia o no detectables y las unidades están dadas por número más probable sobre 100 mililitros. Entonces, ahora, ¿cómo lo interpreto? Como servicio adicional a nuestros clientes, nosotros ofrecemos lo que es la interpretación y la ponemos dentro de los resultados, porque sabemos que en muchas ocasiones las personas que reciben los resultados son excelentes chefs, son excelentes gerentes. Sin embargo, no necesariamente eso significa que tuvieron una formación como ingeniero de alimentos, como químico de alimentos o alguna carrera relacionada, ¿sale? Sin embargo, pues es fácil para nosotros el ponerles una interpretación para que sepan si tienen que tomar acciones o no, o que sigan haciendo las cosas tal y como las están haciendo porque les está funcionando. Entonces, como esa parte extra que nosotros damos y ponemos nuestros resultados, la podemos ver en el recuadro que está en negrita. Entonces dice, interpretación. Los organismos coliformes totales y fecales son menor a 1.1 número más probable sobre 100 mililitros, equivalente a ausencia o no detectables. Por lo tanto, el agua cumple con la modificación a la norma 127. ¿Sale? Entonces, bueno, pues ahí ya la persona que lo está leyendo dice, el agua cumple con la modificación a la norma 127. ¿Me tengo que preocupar? No, porque ahí me está diciendo que estoy cumpliendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir haciendo lo que estoy haciendo porque está funcionando. Pero, bueno, ¿qué pasa si dentro de los 10 tubitos que nosotros sembramos
3 tienen, en este caso, para los que ya hicieron la prueba del número más probable, con caldo lauril saben que es una reacción positiva si empieza a haber como burbujitas, empiezan a salir burbujitas desde el tubito Durham y también en la parte inferior del tubo. Entonces, y bueno, también cambia de color, de ser un amarillo claro, se vuelve como a un amarillo un poquito más oscuro, pardo, se puede decir, pero ya no es ese amarillo claro que tiene en un principio. Entonces, aquí si tenemos, en este caso, si tenemos 3 tubos que tuvieron contaminación, dentro de la tabla 4 de la 210 vamos a ver que el resultado se tiene que mostrar como 3.6 número más probable sobre 100 mililitros. Entonces, ¿cómo lo reportamos nosotros? Aquí tenemos que para los organismos coliformes totales, número más probable, al lado ponemos la norma de la cual estamos haciendo referencia, por la cual nosotros basamos la evaluación, que en este caso es la 210, utilizando el apéndice H, y el resultado que obtuvimos de estos tubos contaminados fue de 3.6. Entonces, aquí al lado está el límite que dice es ausencia no detectables. Bueno, inmediatamente pueden ver pues que ya no se cumple, ¿sale? Pero bueno, de todas maneras vamos a llegar al recuadro en negrita. Entonces, aquí para los organismos coliformes fecales, afortunadamente el resultado fue el mismo, el cual fue menor a 1.1 y el cual ya sabemos que es equivalente a ausencia o no detectables. Entonces, nos vamos al recuadro de interpretación de los resultados que nosotros ponemos en nuestros informes de resultados, específicamente a nuestros clientes de la industria de restaurantes y de hospitalidad, y dice: los organismos coliformes totales son 3.6, número más probable sobre 100 mililitros, el cual es superior al límite de ausencia o no detectable. Los coliformes fecales son menor a 1.1, número más probable sobre 100 mililitros, equivalente al límite o ausencia de no detectables. Por lo tanto, el agua no cumple con la modificación de la norma 127. Y bueno, ya aquí la persona que lo está leyendo ya sabe que no cumple, entonces puede tomar acción. Ya ya sabe que pues tiene que revisar si los filtros si les dieron mantenimiento, si está clorinada el agua desde la cisterna, ya puede tener una idea de, bueno, pues tengo que ver de dónde viene esa contaminación. Ok. Ahora, ¿qué sucede si en ambos casos tenemos tanto los organismos coliformes totales, número más probable, tenemos un resultado 3.6 y el límite es de ausencia no detectables? Y si en el ensayo de organismos coliformes totales también tenemos el resultado de 3.6 y ausencia o no detectables. Bueno, pues, ¿qué creen que va a suceder? Pues, básicamente no pasa, ¿sale? O sea, entonces aquí nos vamos al recuadro de la interpretación y nosotros reportamos al cliente. Los organismos coliformes totales son 3.6, número más probable sobre 100 mililitros, y los coliformes fecales son 3.6, número más probable sobre 100 mililitros. Ambos superiores al límite de ausencia no detectables, por lo tanto el agua no cumple con la modificación a la norma 127. Entonces ahí ya con eso la persona que lo está leyendo sabe que tiene que tomar acción. Bueno, de ahí viene pues la pregunta básica. Pues sí, Zeus, pero o sea, ya me dijiste que mi agua no cumple, pero ¿en qué estoy fallando? Bueno, claramente, en lo que puede estar fallando un restaurante, puede ser diferente a otro restaurante, puede ser diferente a una cafetería, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se tiene que ver todo el proceso para ver dónde pudo haber una contaminación. La contaminación puede venir incluso desde la misma compañía de agua. Ahora, nosotros hemos estado haciendo evaluaciones directamente del agua que viene del municipio. Sin embargo, nunca hemos encontrado coliformes totales y coliformes fecales. El cloro generalmente no llega a 0.2, generalmente lo encontramos no detectable. Sin embargo, el agua, hasta este momento que hemos tomado de la llave, sí nos ha salido bien. Sin embargo, cuando usualmente hay fallas en la higiene del agua es cuando no se le da mantenimiento a las cisternas
Esa es clásica, pero súper clásica. O sea, generalmente sucede en centros comerciales o en plazas comerciales que son muy grandes y bueno, sí, la administración se encarga de que todo lo que se vea bonito, pero lo que no se ve, pues se les olvida. Entonces, una cisterna que está en el último piso del sótano, que ni siquiera hay luz, pues se les olvida que la tienen que clorar, se les olvida que tienen que quitar todo el agua y darle mantenimiento, lavarla, sanitizarla y bueno, volverla a llenar y cada periodo ponerle pastillas de cloro para que se encuentre clorada, que se encuentre en el nivel de 0.2 a 1.5 miligramos por litro de cloro constantemente. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa que encontremos tanto coliformes totales y coliformes fecales? Incrementa el riesgo de contaminación de Escherichia coli, la cual sabemos es un patógeno y, bueno, nos puede hacer mucho daño a la salud. De hecho, ya, por ejemplo, no sé si hayan visto esta serie de Netflix que se llama Rotten, cómo una persona se enfermó gravemente por una bacteria, creo que fue de Escherichia coli. Así como también existe este documental, película documental que se llama Food Inc., en el cual, bueno, también un niño murió debido a que también un alimento que comió, en este caso fue una hamburguesa, no estuvo bien cocida, sobrevivió Escherichia coli y bueno, pues tuvo un sufrimiento muy largo hasta que finalmente falleció. Entonces, el impacto es fuerte, o sea, no es para subestimarse. Y bueno, aquí ya lo hemos platicado, en la normatividad para el cloro es de 0,2 y 1,5 el límite de miligramos sobre litro. Bueno, se puede utilizar la norma 108 para realizar el análisis de cloro. También existen muchos kits ya esos que les ponen polvito y los mezclan con el agua y les da cierta coloración y esa coloración la pueden comparar con un patrón y dependiendo de la coloración es el nivel de cloro que tiene el agua. Esos son realmente económicos, no son caros y bueno, esos también son muy fáciles de manejar y con esos los pueden utilizar para hacer la evaluación de cloro diaria. Bueno, entonces aquí también les recomendamos mucho que sus resultados del agua tengan pues lo que les pide la norma, que en este caso son los coliformes totales, fecales y de cloro. ¿Qué sucede cuando tenemos los resultados de coliformes totales, número más probable menor a 1.1, organismos coliformes fecales por número más probable menor a 1.1 y cloro libre 0.2? Si vemos al lado los límites, uno menor a 1.1, ya habíamos visto anteriormente que eso equivale a ausencia, lo cual, bueno, en este caso, tanto coliformes totales y fecales cumple con la norma. Ahora, en el caso del cloro residual, en este caso llega a 0.2 el nivel y el límite es de 0.2 a 1.5. Entonces, aquí nos vamos a la parte de abajo, a la sección que está en negrita y dice interpretación. Los organismos coliformes totales son menor a 1.1, número más probable sobre 100 mililitros, equivalente al límite de ausencia o no detectable. Los coliformes fecales son menor a 1.1, número más probable sobre 100 mililitros, equivalente al límite de ausencia o no detectable. El cloro libre es de 0.2, que se encuentra dentro del rango de 0.2 a 1.5 miligramos por litro. Por lo tanto, el agua cumple con la modificación a la norma 127. Entonces, este es el tipo de resultados que ustedes quieren tener constantemente. Bueno, también puede suceder que de repente llega una persona muy entusiasta y en vez de ponerle cierta cantidad de cloro, lo pone el doble porque pues, quiere que se mueran todos los microorganismos. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Que, bueno, probablemente no encontremos coliformes totales ni fecales, como lo podemos ver aquí en el resultado, que son menor a 1.1 y menor a 1.1, que es equivalente al límite de ausencia o no detectable. Sin embargo, en el cloro residual vamos a tener un resultado de 1.7. ¿Y eso qué significa? Bueno, nos vamos al recuadro en negrita y dice, los organismos coliformes totales son 1.1, número más probable sobre 100 mililitros, equivalente al límite de ausencia o no detectable,
los coliformes fecales son menor a 1.1, número más probable sobre 100 mililitros, equivalente al límite de ausencia o no detectables. El cloro libre es de 1.7 miligramos sobre litro, el cual se encuentra arriba del rango de 0.2 a 1.5 miligramos por litro. Por lo tanto, el agua no cumple con la modificación a la norma 127. Oye, Zeus, pero pues, o sea, si le echo más significa que se van a morir todos los microorganismos. Sí, pero si están poniendo ese rango, es probablemente porque un rango superior pueda tener un efecto nocivo a la salud. Entonces, hay que, pues, como dice el dicho, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. O sea, hay que poner la cantidad de cloro necesaria para llegar al límite que nos está pidiendo la norma. Este es un resultado que nosotros obtenemos muy seguido. Sobre todo porque ahí podemos ver cómo tiene un impacto directo la falta de cloro en el agua a la supervivencia de los microorganismos. En este caso tenemos que los organismos coliformes totales encontramos que un resultado de 3.6, cuando el límite es la ausencia o no detectables. En los organismos coliformes fecales encontramos menor a 1.1, que sabemos que es equivalente a ausencia no detectables, y en cloro libre encontramos 0, lo cual es menor a lo que nos da la referencia de 0.2 a 1.5. Entonces nos vamos a la interpretación y leemos. Dice, los organismos coliformes totales son 3.6 números probables sobre 100 mililitros, superior al límite de ausencia o no detectables. Los coliformes fecales son menor a 1.1 números probables sobre 100 mililitros, equivalente al límite de ausencia o no detectable. Ahí estamos bien, pero el cloro libre es 0, el cual es inferior al rango de 0.2 y 1.5 miligramos sobre litro. Por lo tanto, el agua no cumple con la modificación a la norma 127. Entonces, ¿por qué digo que es muy común? Porque ya sí vemos una relación entre el agua que no está clorinada y la supervivencia de coliformes totales. Entonces, ¿cómo llegan los coliformes totales? Bueno, es una incógnita. Sin embargo, sí podemos ver que el hecho de no clorinar el agua desde la cisterna tiene un efecto en el que conserva o en algunos casos hasta puede promover que haya coliformes totales en el agua. Bueno, con eso completamos el caso de estudio para el agua y ahora nos vamos con el caso de estudio número 2, que va a ser con las manos del preparador o preparadora de los alimentos. Bueno, aquí, ¿qué es la superficie viva? Cuando nosotros hablamos de superficie viva, hablamos de las manos del preparador de alimentos, ¿sale? Entonces también hay muchas personas que llegan de diferentes industrias a la industria restaurantera y de hospitalidad. Y de repente les empiezan a hablar de estos términos técnicos, que superficie viva, que superficie inerte, que producto, etcétera. Y dicen, bueno, pues, ¿qué es eso de superficie viva? Bueno, cuando estamos hablando de superficie viva, nos referimos a las manos del preparador de los alimentos, ¿sale? Bueno, ¿por qué evaluar la higiene e inocuidad de las manos de los preparadores de los alimentos? Bueno, también aquí los invito a que vean el episodio 2 del webinar que tuvimos, el segundo webinar, que ya también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube de Synergy Biotech. Y bueno, aquí hablamos sobre el caso de María Tifoidea, la cual pues era portadora de salmonela. O sea, esta persona no mostraba síntomas, sin embargo, era portadora de salmonela y ella era preparadora de alimentos. Entonces, todo lo que preparaba lo contaminaba con salmonela. Una de las maneras en cómo nosotros podemos identificar a este tipo de personas, que puede ser portadora sana o portadora sin síntomas, es haciendo análisis a las superficies vivas, en este caso a las manos de los preparadores de alimentos. Ahora, ¿cuál es la normatividad? Bueno, para los que crecimos en los 80s, bueno, al menos parte de la infancia por ahí estuvo en los 80s, nos acordamos de este personaje de Héctor Suárez, que es el no hay, no hay. Y bueno, pues esto representa la normatividad con respecto a
la evaluación de superficies vivas. En este caso, en México, en este momento, pues no hay, ¿sale? Antes sí había, o sea, en los 90s hubo, existió lo que es la norma 093, bienes y servicios, preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos físicos, especificaciones sanitarias y cédula de verificación. Esta fue sustituida por la norma 251, la cual tiene un carácter más preventivo. Ahorita la norma 092 ya está derogada, lo cual significa que ya no tiene validez alguna. Y bueno, o sea, si te evalúan, no puedes decir que cumples con la 093, pues porque ya no, realmente para la ley ya no existe, ¿sale? Sin embargo, nosotros la podemos utilizar como una recomendación. Entonces, a lo mejor no es un estándar, no es una norma en la que nosotros nos vayamos a pegar fielmente. Sin embargo, si no hay algo equivalente, normado y vigente, lo podemos utilizar como una recomendación. Entonces, cabe mencionar que cuando salga alguna normatividad que integre la evaluación de las superficies vivas, vamos a tomar como referencia esa normatividad. Entonces, aquí la 093 en el punto 6.2 de especificaciones microbianas en superficies vivas inertes y particularmente en el punto 6.2.1 de superficies vivas nos dice que tenemos que evaluar los mesofílicos aerobios o la cuenta total y tiene que ser, tenemos que llegar a un nivel menor a 3.000 unidades formadoras de colonias sobre superficie, así como tenemos que evaluar los coliformes totales y tienen que ser menor a 10 unidades formadoras de colonias sobre superficie. Ok, ojo, recuerden aquí cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos haciendo matemáticas, que es diferente el decir menor a 3.000 a decir menor o igual a 3.000, ¿sale? En este caso, la norma nos está diciendo que tenemos que encontrar menos de 3.000 unidades formadoras de colonia. No nos está diciendo que tenemos que encontrar menor o igual a 3.000 unidades formadoras de colonia sobre superficie, ¿sale? Ok, entonces con esto, bueno, pues ¿esto qué significa? Ejemplo, sí tenemos aquí en un ensayo la superficie viva evaluando sus mesófilos aerobios. Nosotros lo hacemos por medio de un método interno, ya que es un método interno en base a la norma 092, porque en este momento no hay una normatividad específica que podamos utilizar para evaluar las superficies vivas. Entonces, adaptamos la 092 para que podamos evaluar la higiene de las manos de los preparadores de alimentos. Entonces, aquí tenemos que nuestro resultado es de 1.500 y nuestro límite es de 3.000 y la unidad es UFC, unidades formadoras de colonia, sobre superficie. En este caso, sobre la mano del preparador de los alimentos. Así como también tenemos que la superficie viva en los coliformes totales, tenemos el resultado menor a 10 y el límite es menor a 10 de UFC sobre superficie. Bueno, ¿y esto qué significa? Nos vamos a la sección de abajo, en la que está en negrita, y dice interpretación. Los organismos mesófilos aerobios y coliformes totales están bajo el límite establecido en la norma derogada 093. Por lo tanto, la superficie viva cumple con la referencia. Si se explican, aquí nosotros estamos declarando que la norma está derogada y la estamos tomando como referencia, ¿sale? Entonces, no estamos tomándola como una normatividad, únicamente como una referencia. Ok, ahora tenemos este otro caso, donde la superficie viva, evaluando los mesófilos aerobios, tenemos el resultado de 1.500, igual que en el caso anterior, donde el límite pues, es el mismo, de 3.000. Aquí en la superficie viva, coliformes totales, tenemos el resultado de 10 y el límite es menor a 10. Oye, pero pues 10 y menos 10 es lo mismo, es lo mismo. Bueno,
No, no es lo mismo, desafortunadamente, para algunos. Entonces vamos a ver la interpretación. Los organismos mesófilos aerobios sí están bajo el límite. Los coliformes totales están arriba del límite establecido en la norma derogada 0.93. Por lo tanto, la superficie viva no cumple con la referencia. Oye, pero pues si de todas maneras ya no vale, es una recomendación. Bueno, estoy de acuerdo que sí es una recomendación, sin embargo, nosotros acordamos el utilizar esta recomendación para evaluar la higiene de nuestros alimentos. Entonces, la vamos a utilizar pues al 100%. ¿Esto qué significa? Que no la vamos a utilizar cuando nos convenga. O sea, la vamos a utilizar aunque tengamos resultados negativos. En este caso, el resultado es negativo y significa que tenemos que hacer algo al respecto. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues primero identificar cómo sucedía esa contaminación. A lo mejor esta persona preparadora de alimentos no se lavó las manos antes de entrar a la cocina o estaba trabajando con carne y tomó la carne con las manos y luego le hicimos el análisis. Puede haber sido varios factores. Entonces, tenemos que ver de dónde vino esa contaminación. Algo que también sucede mucho, que bueno, antes de que se me vaya la idea, algo que también sucede mucho en las cocinas es que tienen un trapito, los chefs y los cocineros tienen un trapito, lo utilizan para todo. Lo utilizan para secarse las manos, lo utilizan para limpiar una superficie, lo utilizan para sacar una vasija del horno. Pues básicamente es un trapito para todo. Y ese no lo lavan, sino que ahí se la llevan toda la semana. Entonces, esa es una fuente de contaminación. Sucede de que hemos llegado y, bueno, aquí la persona que cocina se lava las manos y luego se seca las manos con su trapito que antes utilizó para secar otras cosas, etcétera. Y bueno, al momento de secarse las manos con ese trapito sucio, se está volviendo a ensuciar las manos y, bueno, obviamente salen estos resultados mal. Ojo con ese trapito, porque eso también significa que si esta persona está manipulando alimentos, por ejemplo, sobre todo si está en una barra de sushi o está arreglando postres o arreglando ensaladas, pues va a introducir contaminación a los alimentos también. Bueno, ahora tenemos este otro caso. En este caso tenemos en la superficie viva de los mesófilos un resultado de 3.500 UFC sobre superficie. También tenemos a una superficie viva de, evaluando los coliformes, con un resultado menor a 10 y el límite es de menor a 10. ¿Y eso qué significa? Bueno, nos vamos al recuadro de abajo en el que nosotros lo ponemos a nuestros clientes y lo leemos. Dice, interpretación. Los organismos mesófilos aerobios están arriba del límite. Los organismos coliformes totales están en el límite de la norma derogada 0.93. Por lo tanto, la superficie viva no cumple con la referencia. Entonces, ya con esto, ustedes, bueno, por lo pronto ya saben que no están cumpliendo con los límites internos, vamos a llamar, podemos tomar a esta norma como límites internos de calidad o límites internos de higiene, y no están cumpliendo con la misma, con los mismos límites que ustedes se asignaron. Entonces, pues, hay que tomar cartas sobre el asunto. Ahora, ya platicamos de las superficies vivas, ahora vamos a platicar de las superficies inertes. Aquí, ¿qué es una superficie inerte? Bueno, son las superficies que tienen contacto con los alimentos o bebidas, como las tablas para cortar, el lugar de preparación, los cambros, cuchillos, cubiertos, etc. Entonces, todo lo que pueda tener contacto con un alimento se le considera superficie inerte. ¿Cuál es la normatividad? Bueno, es igual que con las superficies vivas. Antes se tenía la 093, la cual fue sustituida por la 251, y en este momento no hay una normatividad donde especifique el nivel de higiene que deben de tener las superficies inertes. Aquí, como sabemos, la 093 está derogada, la cual pues básicamente ya no existe para la legislación mexicana. Sin embargo, la podemos utilizar como recomendación y como límite interno de la compañía. Aquí, en el punto 6.2.2 de la 093, nos dice
que para las superficies inertes se debe de realizar los análisis de cuenta total de mesófilos aerobios, lo cual se espera un resultado menor a 100 UFCs sobre superficie y se deben de evaluar los coliformes totales, lo cual se espera un límite menor a 50 unidades formadoras de colonia sobre superficie. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues, ejemplo, si tenemos aquí en el ensayo superficie inerte, mesófilos aerobios, entonces aquí el resultado, si tenemos menor a 10 y el límite es menor a 100, bueno, ahorita vamos a ver la interpretación. Y aquí de las superficies inertes tenemos que los coliformes totales, el resultado también fue menor a 10 y el límite es de 50. Entonces, aquí la interpretación nos dice, los organismos mesófilos aerobios son menor a 10 UFC sobre superficie, lo cual es menor al límite de menor a 100 UFC sobre superficie. Y los coliformes totales son menor a 10 UFC sobre superficie, menor al límite de menor a 50 UFCs sobre superficie. Por lo tanto, la superficie cumple con la norma derogada 0.93 como referencia. ¿Sale? Entonces, este es el tipo de resultados que siempre quieren tener. Entonces, básicamente, pues que no se encontró suciedad alguna en esta tabla para aplicar. Entonces, eso fue en el mes 1. Ahora, regresamos en el mes 2 a tomar las muestras y tenemos lo siguiente. Para la superficie inerte de los mesófilos aerobios tenemos un resultado de 100 y el límite es menor a 100 UFC sobre superficie. Luego tenemos que para la superficie inerte, evaluando los coliformes totales, tenemos un resultado de menor a 10 y el límite es menor a 50. Bueno, ¿y eso qué significa? Nos vamos al recuadro de la negrita, que está en negrita, y leemos la interpretación. Los organismos mesófilos aerobios son 100 UFC sobre superficie, lo cual es mayor al límite de menor a 100. Recuerden, aquí menor a 100 no significa menor o igual a 100, ¿sale? O sea, aquí debieron haber tenido 99, pero no 100. Si tienen 100 ya se pasan del límite. Entonces, en este caso ya se pasaron del límite. Y los coliformes totales son menor a 10, lo cual es menor a 50 UFCs sobre superficie. Por lo tanto, la superficie no cumple con la norma derogada 0.93 como referencia. Entonces, bueno, ahí tenemos que ver pues, qué sucedió. Y volvemos a ir en el tercer mes y volvemos a hacer el mismo análisis en la tabla. ¿Y qué sucede? Bueno, ahora tenemos que para los mesófilos, para la superficie inerte evaluada con mesófilos aerobios, tenemos un resultado de 50, cuando el límite es menor a 100. Pues ahí vemos que ya hubo una mejora. Sin embargo, para la superficie inerte evaluando los coliformes totales, tenemos un resultado de 100, donde el límite es menor a 50. Entonces nos vamos a la parte de abajo en el recuadro de interpretación y leemos, bueno, los organismos mesófilos aerobios son 50 UFC sobre superficie, menor al límite de 100, menor al límite de menor a 100 UFC sobre superficie, y los coliformes totales son de 100 UFCs superior sobre superficie, lo cual es mayor al límite de menor a 50 UFC sobre superficie. Por lo tanto, la superficie no cumple con la norma derogada 0.93 como referencia. Entonces, bueno, pues aquí vamos de mal en peor. Primero estaba la tabla limpiecita, luego encontramos suciedad en los mesófilos aerobios y luego ya encontramos que pues sí bajaron los mesófilos, pero subieron los coliformes. Entonces, bueno, pues igual tenemos que empezar a ver qué sucedió mal, cuál es nuestra fuente de contaminación. No estamos lavando bien la loza, el detergente no es efectivo, a lo mejor cuando se seca la loza es cuando puede haber contaminación. Tenemos que ver de dónde viene esa contaminación. Ahora, el caso de estudio 4, el aire de la cocina. Aquí nos hemos topado que en algunas cocinas, sobre todo en épocas de calor como en la que ahorita estamos empezando a tener, que ya, o sea, el calor, sobre todo en las cocinas, o sea, normalmente en el laboratorio y en la oficina pues hace calor, pero ahora en una cocina donde pues hay varias estufas y el fuego y hay varias fuentes de calor, las temperaturas pueden llegar a ser muy elevadas. Y lo que hacen en algunos restaurantes
es poner este tipo de ventiladores. Pero ¿qué sucede? Que limpian la cocina, sobre todo cuando vamos nosotros, o sea, como que le echan un poquito más ganas, limpian la cocina y todo. Sin embargo, a estos ventiladores, o sea, no les pasa ni un trapito y pueden ver dentro de, o sea, entre las rejillas de estos ventiladores, cómo se acumula tanto como pelusa, así como polvo, incluso en las aspas, o sea, si le pasan el dedo a una aspa, bueno, ahí se queda el dedo marcado de que también las aspas se empiezan a llenar de polvo y de pelusa que hay en el ambiente. Entonces, aquí estos ventiladores se convierten como en una regadera de polvo y pelusa a toda la cocina. Entonces, aunque hayan lavado, trapeado, lavándose las manos y lo que sea, si tienen aquí esta fuente de contaminación, porque no la limpian, les va a contaminar toda la cocina y probablemente también pueda llegar hasta el producto terminado. Entonces, tienen que tener mucho cuidado al momento de poner estos ventiladores. Tienen que darles su limpieza también, como al resto de los utensilios de la cocina. También nos ha tocado ver que en estas cocinas abren la puerta y la sostienen con un bote de basura, lo cual no considero correcto, pero lo peor, y todavía puede ser peor, lo peor es que a este bote de basura no le ponen la tapa. Entonces, aquí en este bote de basura, que generalmente ya para las 11, 12 de mediodía, ya que pasó la parte de preparación, la parte del corte de vegetales y etcétera, pues ya este bote de basura ya está medio lleno o casi lleno. Y bueno, pues son de puros residuos mayormente orgánicos. Y pues hay muchas cosas ahí que se están ya empezando a descomponer, pero, o sea, es eso y el hecho de que como lo ponen en la puerta, en la corriente de aire entra a la cocina y es por eso que abren la puerta para que empiece a refrescar un poquito la cocina y le ponen el bote de basura abierto. Entonces, ¿qué creen que esté sucediendo? Pues básicamente de toda esa contaminación que tiene el bote de basura abierto, está entrando hacia la cocina y está contaminando tanto las tablas para cortar, los manipuladores de alimentos, producto terminado, pues todo, a todo donde llegue el aire. Entonces, bueno, también de esa manera, es como, y bueno, también entiendo que existe lo que es la ceguera de taller, que como las personas lo hacen constantemente no se dan cuenta. Pero bueno, entonces una vez que tengan eh, eh, su parte de la educación, ya puedan tener esta sensibilidad de poder ver este tipo de acciones, lo cual puede tener consecuencias negativas a la higiene de la cocina y del producto terminado que están elaborando. Y bueno, pues también hemos escuchado historias, afortunadamente no hemos presenciado ninguna, hemos tenido mucha suerte en eso, de personas que andan malitos de la panza, no dicen nada, pero no se aguantan y bueno, emiten una flatulencia en medio de la cocina. Y pues ahí se queda. A lo mejor llega el olor durante cierto periodo, después ya todo el mundo se carcajea, se le olvida, pero la contaminación sigue ahí. Esos son coliformes totales y coliformes fecales. Entonces, aquí, ¿cuál es la normatividad para poder evaluar la calidad del aire en la cocina? Bueno, en este caso no existe y tampoco existe, tampoco la menciona en la norma 093. Sin embargo, aquí nosotros damos recomendaciones. Entonces, a la recomendación que nosotros emitimos como laboratorio y con la experiencia que tenemos de años, o sea, empezamos a hacer evaluaciones con restaurantes desde el 2008, más o menos. Entonces, aquí lo que recomendamos es ausencia en mesófilos aerobios y ausencia en coliformes totales en placa. Entonces, ¿y esto qué significa? Bueno, entonces aquí hacemos el análisis ambiental de los mesófilos aerobios, pero de acuerdo a nuestro método interno. ¿Cómo es este método? Bueno, pues básicamente nosotros hacemos las placas con el medio de cultivo para cuenta total y las ponemos en diferentes lugares
de las cocinas. Nos esperamos media hora. Entonces aquí lo que estamos buscando es de que el aire pase por estas placas y parte del flujo de ese aire llegue a la placa, y si hay contaminación, bueno, cerramos la placa, llegamos al laboratorio, la ponemos a 35 grados centígrados y después de 2 días evaluamos si efectivamente crece algo o no crece algo. Si crece algo, significa pues que sí hay contaminación en el aire. Si no crece nada, pues es que el aire estaba limpio. Por lo pronto, estaba limpio en el momento en el que nosotros fuimos a hacer la evaluación. De la misma manera con los coliformes totales. Hacemos el medio de cultivo, lo ponemos en una placa Petri, esperamos a que solidifique, la ponemos en diferentes lugares del restaurante, sobre todo de la cocina. Del restaurante todavía no lo hacemos, pero de hecho no es mala idea. Ahorita nos enfocamos más que nada en la cocina. Lo ponemos en diferentes lugares de la cocina, nos esperamos media hora, tomamos las placas, llegamos al laboratorio, le ponemos una segunda capa, porque es lo que nos pide la norma 113 para este tipo de bacterias y para este tipo de medio. Las ponemos también a 35 grados y después de 24 horas evaluamos el resultado. Entonces, para este tipo de evaluación del aire, el resultado nos dio menor a 10, que es igual al límite de menor a 10, UFC sobre placa. Y también para coliformes totales nos dio menos 10 y el límite es menos 10 de UFC sobre placa. Bueno, ¿y eso qué significa? Nos vamos al recuadro de abajo donde viene la interpretación y leemos. Interpretación. Los organismos mesófilos aerobios son menor a 10 UFC sobre placa igual al límite de menor a 10 UFC sobre placa. Y los coliformes totales son menor a UFC sobre placa igual al límite de menor a 10 UFC sobre placa. Por lo tanto, el aire en la cocina cumple con la recomendación emitida por el laboratorio Synergy Biotech SASB. Entonces, bueno, aquí no existe ninguna norma, pero nosotros hacemos la recomendación que para este tipo de evaluación no deben de encontrar carga bacteriana en el aire de la cocina, ¿sale? Ahora, pero, ¿qué pasa si tenemos el siguiente resultado? Si en la evaluación ambiental de los mesófilos aerobios encontramos que el resultado es menor a 10 y el límite es el menor a 10, aquí es el mismo, lo cual sabemos que cumple. Sin embargo, cuando estamos evaluando el aire de la cocina por medio de los coliformes totales y encontramos un resultado de 50 y el límite es menor a 10, bueno, pues ahí vemos que ya hay una diferencia. Entonces, nos vamos a la interpretación para saber eso qué significa. Los organismos mesófilos aerobios son menor a 10 UFC sobre placa, igual al límite de menor a 10 UFC sobre placa. Y los coliformes totales son 50 UFC sobre placa, igual al límite de menor, no, aquí es superior al límite de menor 10 UFC sobre placa. Por lo tanto, el aire de la cocina no cumple con la recomendación emitida por el laboratorio Synergy Biotech. Entonces, bueno, aquí vemos que existe una diferencia y, bueno, que de lo esperado de los coliformes totales, que es menor a 10, está arriba, en este caso son 50, y por lo tanto no cumple. Bueno, con esto pasamos al caso de estudio 5, que es de la ensalada. Entonces, aquí, bueno, existen, aquí en la 092, ahorita lo vamos a ver, menciona 2 tipos de ensalada. En el que nosotros nos enfocamos más son en las ensaladas frescas, ¿sale? Porque generalmente si las verduras no vienen, sobre todo si compran las verduras completas, no vienen lavadas, vienen directamente de los cultivos y pues quién sabe qué utilizaron como fertilizante, a lo mejor, o quién sabe qué le pusieron a la composta. Entonces, bueno, aquí es también donde podemos encontrar un alto nivel de microorganismos. Entonces es buena idea evaluar también las ensaladas, sobre todo las ensaladas que son frescas. ¿Cuál es la normatividad? Específicamente para ensalada fresca no hay, por lo tanto nos vamos a la 093 para utilizarla como referencia, que ya habíamos platicado que está derogada, sin embargo la vamos a utilizar como recomendación. Entonces, ¿cuál es la recomendación que nos da la 093? Nos dice que para las ensaladas verdes, crudas o de fruta, la cuenta de mesofílicos aerobios es de 50,000
UFC sobre gramo y para coliformes fecales menor a 3, número más probable sobre gramo. Ojo, aquí 50,000 yo lo considero que es súper alto. La verdad, sí esperaría límites menores. Sin embargo, a pesar de que yo considero esta norma, la 093, bastante pasalona, por decirlo de alguna manera, realmente no es estricta. O sea, los límites que pone son muy fáciles de poder cumplir. Entonces, en este caso, para las ensaladas verdes, bueno, pues aquí ya nos están dando los límites. Bueno, también cabe mencionar que también están para las ensaladas rusas, mixtas, cocidas, y los límites son menores. Sin embargo, donde generalmente para este tipo de ensaladas, las que son cocidas, no encontramos tanto problema. Donde encontramos más problema en el caso de la higiene y de la inocuidad, definitivamente son con las ensaladas crudas. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí, ¿y eso qué significa? Entonces tenemos aquí para los organismos mesófilos aerobios, tenemos un resultado de 10,000 unidades formadoras de colonia sobre gramo y sabemos que el límite es de 50,000 UFC sobre gramo. Así como también tenemos que los organismos coliformes totales por el número más probable, tenemos un resultado de menor a 3 y el límite es el menor a 3, el número más probable sobre gramo. Entonces, bueno, ¿y eso qué significa? Nos vamos a la sección de la interpretación y leemos. Los organismos mesófilos aerobios son 10,000 UFC sobre gramo, el cual es menor al límite de 50,000 UFC sobre gramo. Y los coliformes totales son menor a 3 NMP sobre gramo, igual al límite de menor a 3, número más probable sobre gramo. Por lo tanto, la ensalada cumple con la norma derogada 093 como referencia. Entonces, aquí podemos ver que existe una tabla específica para evaluar los alimentos. Entonces, aquí en la norma 210, en el inciso H, que son para coliformes totales, fecales y Escherichia coli, existe una sección para el agua y existe otra sección para los alimentos. Entonces, aquí varía de la manera en cómo se efectúan los ensayos para los alimentos y también del tipo de tablas que utilizamos. En este caso, utilizamos la tabla H 8.4.5. En este caso, si tenemos tres diferentes diluciones, tres diluciones geométricas, 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, entonces aquí de esos los mezclamos con el caldo lauril en una triada y es por eso que si tenemos 0 tubos positivos, eso lo podemos ver en el primer renglón que tenemos 0.10, 0.01 y 0.001. En la parte de abajo tenemos como resultado 000, significa que ninguno de los tubos se encuentra contaminado y el resultado sería menor a 3, número más probable sobre gramo, que es básicamente lo que nos pide la norma. Pero, ¿qué sucede si en la primera dilución, en 10 a la menos 1, tenemos un tubo que se encuentra contaminado? Entonces, aquí el resultado va a ser de 1, 0, 0, 0. Y el resultado que nosotros vamos a reportar es 3.6, número más probable sobre gramo. Entonces, podemos ver que aunque tengamos un solo simple tubo sucio en la primera dilución, pues ya tenemos una contaminación de 3.6, ¿sale? ¿Y cómo lo vamos a representar en los resultados? Bueno, si tenemos aquí, evaluando los mesófilos aerobios de la ensalada, nos da como resultado 10,000 UFC sobre gramo con un límite de 50,000. Bueno, significa que estamos por debajo de la referencia, específicamente para la cuenta total. Pero ahora, ¿qué sucede con los organismos coliformes totales, número más probable? Pues tenemos el resultado de 3.6. Y aquí lo que nos pide la referencia es que sea menor a 3. O sea, que no tenga nada de coliformes fecales. Y la unidad es número más probable sobre gramo. Entonces, nos vamos a la interpretación y la interpretación nos dice, los organismos mesófilos aerobios son 10,000 UFC sobre gramo, menor al límite de 50,000 UFC sobre gramo. Y los coliformes totales
son 3.6 número más probable sobre gramo igual al límite de menor a 3 número más probable sobre gramo. Por lo tanto, la ensalada no cumple con la norma derogada 0.93 como referencia. Entonces, bueno, aquí tenemos que ver de dónde surgió esa contaminación. Y ahora nos pasamos al caso de estudio 6, que en este caso es la carne. Bueno, aquí definitivamente tenemos que evaluar la higiene y la inocuidad de los productos que son sensibles, que en este caso son las carnes. Voy a dar como ejemplo la carne, pero bueno, también hay que considerar que se tiene que buscar la norma adecuada tanto para los pollos como también para los pescados. En el caso particular de la carne, les recomiendo que visiten la página de internet comecarne.org, en la cual nos da todos los diferentes tipos de normatividades que existen para los diferentes tipos de carnes que hay. Entonces, aquí esta organización nos facilita la vida muchísimo porque nos dice exactamente dónde buscar y lo que tenemos, con lo que tenemos que cumplir para este tipo de alimentos. Entonces, aquí tenemos la norma 213, que son los productos y servicios, productos cárnicos procesados y los establecimientos dedicados a su proceso, disposiciones y especificaciones sanitarias, métodos de prueba, lo cual aquí, bueno, pues nos dice, nos da algunas definiciones de qué se considera producto cárnico. Y en la tabla 1 nos da las variables que nosotros tenemos que considerar para sus límites, que en este caso, para los mesófilos aerobios, dependiendo aquí también de si es M mayúscula o M minúscula. Entonces, si es M minúscula, nos vamos al apartado de la M minúscula y nos dice un límite microbiológico que separa la buena calidad de la calidad defectuosa en un plan de 2 clases o la buena calidad de la calidad marginalmente aceptable en un plan de 3 clases. Y la M mayúscula es un límite microbiológico que separa en un plan de 3 clases la calidad marginalmente aceptable de la defectuosa. Entonces, si podemos ver aquí, los límites son diferentes y digamos que son el límite de la M minúscula es más estricto que el límite de la M mayúscula. ¿Cuál les recomiendo que utilicen? Bueno, pues definitivamente el límite de la M minúscula. También tiene que ver mucho con el muestreo. Entonces, depende mucho de lo que se encontró en las diferentes muestras que se tomaron, los resultados de estas 3 diferentes muestras, a ver si logramos o no llegar a ese límite. Bueno, entonces, ¿y esto qué significa? Significa que, por ejemplo, en un pedazo de carne que tomamos como muestra y lo evaluamos, encontramos que los mesófilos aerobios tenemos un resultado de 50 y el límite lo tenemos de 100 UFC sobre gramo. Aquí tenemos Escherichia coli por el número más probable con un resultado menor a 3 y el límite menor a 3. Salmonella lo encontramos ausente y Listeria lo encontramos ausente. Entonces, nos vamos a la sección de interpretación y vemos que los organismos mesófilos aerobios son 50, menor al límite de 100. La Escherichia coli es menor a 3, igual al límite de menor a 3. Salmonella es ausente, igual al límite de ausente. Y Listeria es ausente, igual al límite de ausente. Por lo tanto, la carne cumple con la norma 213. ¿Sale? Ahora, si tenemos que los mesófilos aerobios son 50, Escherichia coli menos 3, Salmonella ausencia y Listeria presencia, ¿qué creen que va a suceder? Bueno, creo que ya para este momento ustedes ya deben de tener más claro cómo funciona esto. De todas maneras, vamos a leer la parte de la interpretación. Interpretación. Los organismos mesófilos aerobios son 50, menor al límite de 100. Escherichia coli es menor a 3, igual al límite de menor a 3. Salmonella es ausente en 25 gramos, igual al límite de ausencia en 25 gramos. Listeria monocitógenes se encontró presencia en 25 gramos, mayor a la ausencia o diferente a la ausencia en 25 gramos. Por lo tanto, la carne no cumple con la norma 203. Entonces, bueno, pues aquí básicamente es lo que encontramos que este pedazo de carne se encuentra contaminada con un patógeno.
este patógeno es muy sensible, ya que puede producir abortos. Entonces, a las personas embarazadas. Entonces, bueno, no, definitivamente se tienen que tomar acciones al respecto. Aquí dices, bueno, pues es que son muchas evaluaciones y sobre todo los patógenos no son baratos. Generalmente los patógenos requieren de varios pasos y de varios medios de cultivo, o sea, requieren de mucho trabajo la evaluación de los patógenos y eso se refleja en los precios. Entonces, no va a faltar el restaurantero que diga, no, es que es mucho. Bueno, aquí lo que se les puede ofrecer es una alternativa como recomendación y es utilizar la 093. En este caso, la 093 nos dice que los alimentos preparados podrán ser sujetos a análisis especiales. La investigación de microorganismos patógenos específicos dependerá de los ingredientes adicionados. Ningún alimento preparado debe contener microorganismos patógenos. Entonces, en el caso de la carne, bueno, sí es conveniente evaluar listeria, como también en pescado crudo. Realmente listeria es un patógeno ambiental. Entonces, aquí puede haber contaminación durante la preparación, ¿sale? Entonces, bueno, es por eso que se entiende el por qué se debe evaluar la listeria. Sin embargo, a lo mejor a la carne no le vamos a evaluar vibrio cólera, porque vibrio cólera es un patógeno realmente mayormente encontrado en el pescado crudo, ¿sale? En pescado y moluscos. Entonces, no es un patógeno que sería conveniente evaluar a la carne y a la carne cocida. Carne y carne cocida, muy probablemente se le debe de evaluar Escherichia coli y Salmonella, ya que esos dos patógenos sí se pueden encontrar en la carne tanto cruda como después de haber sido cocinada. Y bueno, aquí de los alimentos cocidos, como carnes, mamíferos, carnes de mamíferos, aves, pescados, mariscos, crustáceos, moluscos, bivalvos, etc. La 093 recomienda que se le evalúen los mesófilos aerobios con un límite de 150,000 UFC sobre gramo y los coliformes totales con un límite de menor a 10 UFC sobre gramo. Entonces, aquí nos está diciendo, bueno, tienes que hacerle los patógenos correspondientes al tipo de carne y aparte también evaluaciones de higiene, que en este caso son la cuenta total y coliformes totales. Entonces, ejemplo, aquí tenemos que los organismos mesófilos fueron de 50,000 y el límite son de 150,000 UFC sobre gramo. Aquí también tenemos que los coliformes totales son menores a 10 y el límite es menor a 10. Y la salmonela es ausencia y el límite es ausencia en 25 gramos. Entonces, nos vamos a la parte de la interpretación para ver, ¿y eso qué significa? Los organismos mesófilos aerobios son 50,000 UFC sobre gramo, el cual es menor a el límite establecido por la recomendación de la norma 093. Y los organismos coliformes totales son menor a 10 UFC sobre gramo, igual a menor a 10 UFC, y salmonela es ausente, igual que el límite de ausencia en 25 gramos. Por lo tanto, la carne cumple con la norma derogada 093 como referencia. Sin embargo, ¿qué sucede cuando tenemos un resultado donde los mesófilos aerobios nos dan 50,000 y el límite es 150,000, donde los coliformes en placa nos dan 50 y el límite es menor a 10, y donde la salmonela nos resulta como ausente y el límite es ausente? Entonces, ¿y eso qué significa? Nos vamos a la tabla de interpretación y leemos. Los organismos mesófilos aerobios son 50,000 UFC sobre gramo, menor al límite de 150,000 UFC sobre gramo. Los organismos coliformes totales son 50 UFC sobre gramo, mayor a menor a 10 UFC sobre gramo, y la ausencia fue ausente en 25 gramos, igual al límite de ausente en 25 gramos. Por lo tanto, la carne no cumple con la norma derogada 093. Entonces, si vemos, aunque hayamos detectado a un nivel bajo de coliformes totales en placa, ya la carne no tiene el límite de higiene esperado.
Y finalmente nos vamos con el último caso de estudio, que es el de los postres. Aquí vamos a poner como ejemplo el postre del cheesecake o el pastel de queso, el cual explicamos con más detalle en el webinar 2, que ya se encuentra en nuestro canal de YouTube. Pueden revisarlo ahí. Entonces, aquí para el cheesecake o para el pastel de queso, vamos a utilizar la norma 247, productos y servicios, cereales y sus productos, cereales, harinas de cereales, sémolas o semolinas, alimentos a base de cereales, semillas comestibles, de harina, sémolas o semolinas o sus mezclas, productos de panificación, disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales, métodos de prueba. Entonces, aquí nos dice que para pasteles, panqués y pies, en este caso lo estamos tomando como un pie de queso. Es por eso que estamos utilizando esta norma y particularmente esta sección. Aquí nos está diciendo que tenemos que evaluar los mesofílicos aerobios, coliformes totales, salmonella, escherichia y staphylococcus aureus. Y aquí nos está dando el límite máximo, ¿sale? Y bueno, pues tomamos nuestro cheesecake, hacemos nuestras evaluaciones aquí en el laboratorio y ¿qué encontramos? Tenemos que para los mesófilos aerobios el resultado es de 5,000, donde el límite es de 10,000 UFC sobre gramo. Para los organismos coliformes totales en placa, el resultado es de 20, donde el límite es de 20. Para la salmonella, el resultado es ausencia, donde el límite es negativo. Para Escherichia coli, el resultado es menor a 3, donde el límite es negativo. Y para Staphylococcus aureus, tenemos un resultado menor a 100, donde el límite es 100. Bueno, ¿y eso qué significa? Nos vamos al recuadro de interpretación de resultados y leemos. Interpretación. Los mesófilos aerobios son 5,000 UFC sobre gramo, el cual es menor al límite de 10,000 unidades formadoras de colonia sobre gramo. Los organismos coliformes totales en placa son de 20 UFC sobre gramo, igual que el límite de 20 UFC sobre gramo. Salmonella es ausente en 25 gramos, equivalente al límite de negativo en 25 gramos. Escherichia coli es menor a 3, número más probable sobre gramo, equivalente al límite de negativo. Staphylococcus aureus son menor a 100 UFC sobre gramo, menor al límite de 100 UFC sobre gramo. Por lo tanto, el cheesecake o el pie de queso cumple con la norma 247, ¿sale? Pero, ¿qué pasa si tenemos aquí que los mesófilos aerobios fueron de 5,000, donde se tiene un límite de 10,000? Los coliformes totales en placa son de 20, con un límite de 20. Salmonella es ausente, con el límite de negativo. Escherichia es menor a 3, con un límite de negativo. Y Staphylococcus aureus, el resultado es de 300, con un límite de 100. Bueno, aquí nos vamos a la interpretación para saber si pasa o no pasa. Y nos dice, los organismos mesófilos aerobios son 5,000 UFC sobre gramo, menor al límite de 10,000 UFC sobre gramo. Los coliformes totales en placa son de 20 UFC sobre gramo, igual al límite de 20 UFC sobre gramo. Salmonella es ausente en 25 gramos, equivalente al límite de negativo en 25 gramos. Escherichia coli es menor a 3, número más probable sobre gramo, equivalente al límite de negativo. Y Staphylococcus aureus son 300 UFC sobre gramo, mayor al límite de 100 UFC sobre gramo. Por lo tanto, el cheesecake no cumple con la norma 247. Particularmente cuando un microorganismo patógeno sale positivo, hay que tener mucho cuidado, porque esto representa que le puede hacer un daño a la persona que lo consume. Bueno, aquí una alternativa que lo pueden utilizar como recomendación en caso de que la norma les parezcan demasiados análisis. Entonces, aquí también en el 093 viene algunos criterios, algunos análisis que pueden utilizar dependiendo del tipo de postre que vayan a estar evaluando. En este caso, para los postres lácteos, como lo son pastel de crema, dulce de leche, gelatina de leche flan, se debe de evaluar la cuenta total mesófilos aerobios, en este caso son 100,000 UFC sobre gramo, los coliformes totales, los cuales el límite es menor a 100 UFC sobre gramo o mililitro, y Staphylococcus aureus menor a 100 UFC sobre gramo o mililitro.
Como ven, son más o menos los mismos, pero son menos que lo que pide la norma 247. Entonces, bueno, si deciden hacerlo por medio de una recomendación en vez de hacerlo por la norma, entonces aquí, bueno, pues vamos a dar un ejemplo. En este caso, sí, en este cheesecake obtuvieron como resultado 2,000 y el límite son 5,000 UFCs. Bueno, pues están dentro de la norma. Si los organismos coliformes totales en placas fueron, como resultado obtuvieron menor a 10 UFC sobre gramo y el límite es 10, bueno, están dentro de la norma. Y en Salmonella, en Damos obtuvieron ausencia, pues están dentro de la norma. Vamos a corroborarlo con el recuadro que viene abajo, en la parte que está en negrita, y dice, interpretación. Los organismos mesófilos aerobios son 2,000, menor al límite de 5,000 UFC sobre gramo. Los organismos coliformes totales son menor a 10, menor al límite de 10 UFC sobre gramo. Salmonella es ausente en 25 gramos, igual al límite de ausencia en 25 gramos. Por lo tanto, el pastel cumple con la norma derogada NOM 093 como referencia. Entonces, bueno, ahí, si no quieren hacer tantos análisis porque les sale muy caro, por lo menos pueden hacer estos. Sin embargo, bueno, pues aquí sí se les sugiere hacerlo de acuerdo a la norma oficial mexicana. Y bueno, aquí, ¿qué sucede si tenemos este resultado? Si tenemos a los organismos mesófilos aerobios, donde tuvimos un resultado de 20,000 y el límite es de 5,000, pues desde ahí vemos que ya no va a cumplir, ¿no? O sea, ya, yo creo que ya ahorita ya quedó claro que si el resultado es mayor al límite, definitivamente ya no cumplimos con la norma. Entonces, para los organismos coliformes totales en placa tenemos menor a 10 y el límite es de 10, ahí sí cumplimos. Y para Salmonella, afortunadamente tuvimos ausencia y el límite fue ausente 25 gramos. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Aquí para los mesófilos aerobios son 20,000 mayor al límite de 5,000 UFC sobre gramo. Los organismos coliformes totales son menor a 10, menor al límite de 10 y la Salmonella fue ausente, igual al límite de ausencia en 25 gramos. Por lo tanto, el pastel no cumple con la norma derogada 093 como referencia. Y hay que empezar a averiguar por qué hay tanta contaminación en esos países. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahorita. Ya llegamos a las conclusiones y vamos a ver de todo de todos estos casos de estudio que podemos concluir. Primero, pues que no puedes controlar lo que no puedes medir. La higiene e inocuidad de los alimentos se pueden medir por medio de análisis microbiológicos y físico-químicos de los alimentos. Existen normas oficiales, normas mexicanas, documentos con base científica y recomendaciones de expertos en la industria que nos sirven como referencia para determinar los límites de aceptabilidad. Es recomendable realizar los análisis de manera periódica para evitar incidentes de intoxicación con los clientes o brotes. Y bueno, aquí les dejo unas referencias. Recuerden que este webinar lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube, entonces pueden, si les interesa saber más sobre algún punto en particular, pueden volver a ver este webinar y bueno, también pueden ir a las referencias de donde nosotros tomamos esta información. Asimismo, los invitamos a visitarnos. Estamos aquí en la Ciudad de México, en Santa María la Ribera. También los invitamos a visitar nuestra plataforma, que es www.synergybiotech.mx, en donde encontrarán los diferentes servicios que nosotros proveemos. Unos de los servicios son el análisis microbiológico y físico-químico de alimentos. Y bueno, hemos trabajado con restaurantes y comedores industriales durante mucho tiempo. Esperamos y podamos contar también con ustedes en algún momento. Y si les gustó este webinar, compártanlo desde YouTube, denos un like. Y si les gustaría saber sobre más temas relacionados con microbiología de alimentos o higiene de los alimentos en el área restaurantera y de hospitalidad, envíenos un correo a info@synergybiotech.mx. Y bueno, pues eso nos da más ideas para hacer más webinars.
Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que este webinar haya sido de su utilidad y que ahora ya puedan interpretar los resultados microbiológicos que obtienen de esos laboratorios. Nos vemos hasta la próxima.